todos, en el nombre de Jesús. Quisiera que orásemos. Señor y Padre, queremos darte gracias por la seguridad, la certeza, a través de la fe que tú estás en medio de nosotros. Por lo tanto, en esa fe, en esa seguridad, lo único que nos importa es tu palabra. Es que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que tú apartes aquellos impedimentos, aquellas cosas que puedan frenar y estorbar, Señor. Dignifícame a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, límpiame con tu sangre, Señor, y me pongo a tu servicio delante de ti para rogarte, para pedirte que tu Espíritu Santo se enseñoree. En el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana llegó al grupo de hombres un vídeo que estuve visionando, era sobre la predicación de un hermano, y él hizo un comentario, una introducción que yo quisiera decir, me llamó mucho la atención, porque Dios se había puesto en mi corazón compartir lo que voy a hacer esta mañana. Y dice que él conocía a un hermano que comparaba la iglesia con un barco. Y dice él decía que ese barco era un barco de guerra, no era un barco de relax, ni era un barco de recreo, sino era un barco de guerra. Y me gustaba lo que decía, que dentro de ese barco estaba lleno de personas diferentes, hombres y mujeres completamente diferentes, ¿no? Diferentes en raza, diferentes en pensamientos, diferentes en ideología, diferentes en su manera de ser, en su carácter, ¿no? Y bueno, él profundizó un poco más, yo no voy a hacerlo, porque hubo una frase que a mí cuando yo la escuché, a mí me removió todo, y es que ese barco estaba en medio de un mar, y que el mar estaba lleno de personas que se estaban ahogando, y dice que esas personas que se ahogaban, dice que miraban para arriba y veían que algunos saltaban del barco al mar y que otros estaban totalmente enfrentados unos a otros, y los que se estaban ahogando, nadando, decían: ya tengo bastante aquí para subir al barco, que estén todos enfrentados. Y me llamó la atención, porque no hemos sido llamados a estar enfrentados, estamos llamados a amarnos. Pablo a la iglesia de Corintios le da una frase, a la iglesia les insta a algo: no quiero que ignoréis las maquinaciones del diablo. Y sabemos que el diablo está vencido, sabemos cuál es la victoria que Dios tuvo en la cruz del Calvario, sabemos cuál es aquello que Dios nos ha dado, pero el diablo sigue teniendo una misión, y es robar, matar y destruir al ser humano. Él sabe que es la creación de Dios, y él quiere interrumpir el plan de salvación. Pero cuando se trata de cristianos, no hay nada más que él disfrute que causar estragos en medio de las relaciones. Ama ver iglesias separadas, a personas divididas, y especialmente escuchar que los cristianos se difaman y murmuran entre ellos. Sabe, es consciente más que nosotros, que si consigue dividir el cuerpo desde dentro, va a impedir que la iglesia sea efectiva fuera. Y me viene a la mente
la predicación del domingo pasado, cómo decía que las cosas, la salvación no se tenía que vivir aquí, se tenía que vivir fuera. Y eso el enemigo es más consciente que nosotros mismos. El domingo pasado el Señor nos decía que debemos vivir nuestra salvación siendo luz en medio de este mundo de tinieblas. El pasaje que nuestro hermano Andy compartió dice: sois luminares del mundo. Y se terminó diciendo: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y yo esta mañana quisiera hacer un poco de pedagogía en la iglesia, porque la murmuración es un enemigo sumamente destructor. Y quizás podemos llegar a vivir de una manera que no seamos conscientes de lo terrible que es la murmuración en medio de su iglesia. Es un veneno mortal. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿Para quiénes está escrita esta palabra? Para nosotros. La murmuración, yo no sé si, y creo que es bueno que nos paremos. Nosotros tendemos a decidir o a calificar qué pecados son más graves. ¿Por qué pecados se entra al infierno? ¿Por qué pecados puede venir la ira de Dios a mi vida? Pero eso es cosa de hombres. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No se trata de pecados grandes o pecados pequeños. Se trata de pecados y de consecuencias. Y la murmuración, cuando leemos este pasaje, vemos que Pablo la compara con la codicia, con la idolatría, con la fornicación y contra la queja contra Dios. Y todos estos pecados que podemos entender que tienen impacto, como es la fornicación, todos podemos llegar a estar convencidos como cristianos, como creyentes, como personas nacidas de nuevo, que la fornicación es algo que no agrada a Dios, es algo que es un pecado y que tiene consecuencias. Podríamos pensar también que la codicia es algo también así, la idolatría, pero la murmuración, que nuestra vida pueda quedar postrada en nuestro caminar en Cristo porque seamos unos murmuradores, o quizás sea por ignorancia, porque no acabo de entender qué significa murmurar. Es muy posible. Es fácil que nosotros digamos que unos pecados son más graves que otros, pero lo que nos muestra este pasaje, que está puesto como ejemplo para nosotros,
es que las consecuencias de la murmuración produjeron que quedaran postrados y perecieran. ¿Qué es la murmuración? En la traducción castellana usa la palabra chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Proferir palabras tenidas de crítica o juicio sobre otra persona. ¿Qué características tiene la murmuración? La murmuración puede ser sobre un hecho falso hacia otra persona, por lo tanto ya no es murmuración, es calumnia. Pero también puede ser un hecho verdadero, entonces se le llama chisme. La etimología de la palabra chisme viene de eisma, significa corte, rotura o división. No se cuestiona en la Biblia, en la palabra de Dios, no se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no lo es, sino lo que muestra es que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, con el fin de hacer escarnio de alguien, se constituye en murmuración, y eso es pecado. Es cuando se habla de alguien o de algunos sin que estén ellos presentes, cuestionando decisiones, pensamientos, actitudes. Eso es murmuración y es pecado. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, la Biblia nos enseña cómo actuar. Tenemos un manual y debemos decirlo directa y personalmente con esa persona y no comentarlo con nadie. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Esta mañana quiero compartir qué nos enseña la palabra de Dios en lo referente a la murmuración entre hermanos y la murmuración con las autoridades. La murmuración entre los hermanos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este pasaje nos muestra de una manera clara que el hablar mal de alguien o divulgar sus faltas constituye para Dios una falta muy grave. El que murmura se pone en el lugar de juez. Se pone en el lugar de juez de su hermano. Pero no se conduce conforme a la regla del amor y la misericordia, que es aquello que debe de estar presente en todas nuestras relaciones, para que la gente que está ahogándose en medio del mar, cuando mire hacia la iglesia, tenga deseos de venir y no diga, no veo nada diferente. Siguen siendo los mismos que tienen conflictos entre ellos, como yo tengo conflictos con mis vecinos. Por tanto, no me interesa, no me soluciona nada. ¿Qué es murmurar de la ley? ¿Qué es juzgar la ley? ¿Cuál es la ley, hermanos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros murmuramos hacia un hermano, lo que estamos juzgando es la ley. Estamos diciendo, la ley de Dios no es tan. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No se puede cambiar. La ley nos manda amarnos unos a otros. La ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en la ley de Dios no cabe la murmuración.
No cabe el juicio contra mi hermano. Por eso, el ser humano que se mete a juez de su hermano está usurpando una función que únicamente le compete a Dios. Es Dios quien juzga. Pablo en las cartas a las iglesias dice: no juzguéis. Pero Jesús dice: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. La murmuración contra la autoridad delegada. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Murmurar contra la autoridad delegada atrae la ira de Dios. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas. Y él contempla la apariencia de Jehová porque: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y aquí que estaba leprosa. Dios escoge a Moisés para que sacara de Egipto a los israelitas. ¿Era Moisés perfecto? ¿Crees que hay alguna autoridad puesta por Dios que sea perfecta? ¿Quién pone a las autoridades? Dice la Biblia que oremos por todas las autoridades, porque incluso todas las autoridades están puestas por Dios. Pero no solamente en la iglesia, todas las autoridades. Dios escoge a Moisés. La Biblia dice que era la persona más mansa, pero Dios tuvo que tratarlo, porque ese manso antes fue toro y le metió una cornada a un egipcio que lo mató. Pero dice que era una persona mansa. María era la hermana mayor de Moisés. Y lo que hizo Moisés podía ser cuestionable. Una mujer cosita, era una mujer etíope, era africana, y no entraba dentro de los parámetros que ellos entendían que eran normales. Por lo tanto, María y Aarón, sobre todo María, toma la voz y se presenta delante del pueblo y de una manera parafraseada diría: lo que ha hecho Moisés, eso demuestra que Dios no está con él. Quisieron quitarle la autoridad que Dios había delegado sobre Moisés. Lo que hubiese sido lícito es que María hubiese cogido a Moisés y como hermana mayor le hubiese dicho de manera personal: oye, estamos bloqueados, no sabemos esto que has hecho, no sabemos por qué lo haces, necesitamos. Pero no. Está bien que quisiera reprender a su hermano, pero lo que Dios no permitió, y su consecuencia es que quedara leprosa, es que hablara contra la autoridad de Dios. Cuando nuestra actitud de juicio, de murmuración contra una autoridad que está puesta por Dios, no nos enfrentamos a la persona, nos enfrentamos a la autoridad de Dios. Es como decir: mira, pueblo, lo que está haciendo Moisés está todo fuera del orden de Dios.
no está meditado en Dios, lo que vamos a hacer es, vamos a trepar y vamos a ponernos por encima de Moisés, de manera que ahora es Dios quien hablará con nosotros. Dios ya no le habla a Moisés. Pero claro, ante esta situación Dios es quien es. Y Dios respalda las autoridades que Él pone hasta que Él quiera. Es el ejemplo de David y Saúl. David tenía motivos suficientes para matar a Saúl. Los tenía. Quería matarle. Tuvo posibilidad de matarle. Sin embargo, David dijo: yo no soy nadie para tocar al ungido de Jehová. Dios pone, Dios quita. Por lo tanto, cuando hay esa actitud en María y Aarón, Dios les dice, cara a cara hablo con él en persona, no por enigmas. O sea, la manera de relacionar, Dios le está diciendo, la manera de relacionarme con Moisés no es por enigmas como vosotros, que veis cosas que a lo mejor no os parece correcta, pero no permito que cuestionéis la autoridad de Moisés, porque esa autoridad no se la has dado tú, ni nadie se la ha dado yo. Dice, y él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y aquí que estaba leprosa. Posteriormente Aarón se da cuenta, se humilla, pide perdón. Quiere decir que hay una posibilidad de ser librados de la lepra ante la murmuración. Es reconocer el error y pedir perdón. Todas las autoridades son delegadas, hermanos. Y todas las autoridades son delegadas por Dios. Y nadie puede quitarlas. Cuando murmuramos contra la autoridad puesta por Dios, no lo hacemos contra una persona, sino contra la autoridad de Dios. Coré, Datán y Abiram fueron tragados por la tierra junto a sus familias por murmurar, por cuestionar, por decir al pueblo que Moisés no era el ungido de Dios. Cuestionaron su autoridad y fueron tragados por la tierra. Esta clase de murmuración lleva como raíz un corazón rebelde. Y es el espíritu de Satanás. Satanás se rebela contra la autoridad de Dios. Él quería ser como Dios. Se miraba, era Luzbel, era el ángel más bello, que él llegó a compararse con Dios. El que murmura siempre está dispuesto a encontrar errores en las autoridades para murmurar. Y puedes estar seguro, y mi experiencia en el Señor es que cuando yo pongo mis ojos en las autoridades, veo y he visto muchos errores. Pero es que la Biblia no me enseña a poner mis ojos sobre las autoridades, sino a someterme a ellas, a bendecirlas y a poner mis ojos en Jesús, porque Él es el perfecto. Cuando murmuramos, y vemos en el pasaje, cuando murmuramos, el primero que oye es Dios, antes de que tú digas nada. Que tú crees que tú se lo estás diciendo a alguien y te crees que es el único que lo escucha, Dios ya lo está oyendo. El primero que escucha y oye nuestra murmuración es Dios. Posteriormente Dios amonesta, posteriormente Dios castiga. Eso es lo que pasa.
Las diferencias personales, estos son consejos. Consejos. Las diferencias personales o de opinión no nos permiten cuestionar la autoridad delegada de Dios, ni hablar mal de ella. Dios oye la murmuración acerca de la autoridad. Dios es quien primero oye. Dios mismo sale en defensa de la autoridad criticada. Cuando lees los salmos de David, cuando él estaba siendo criticado, cuando él estaba siendo atacado, cuando a él se levantaban contra él buscaba al Señor y decía: yo busco que tú me defiendas. La autoridad no tiene que defenderse de nada, porque sabe quién le llamó, sabe quién le escogió y sabe quién le puso. No tiene que defenderse de nada. Pedro quiso defender a Jesús cuando fue a cortarle la cabeza al centurión, y el Señor le dijo: para, no necesito que me defiendas, es el Señor el que me defiende. Debemos tener temor de hablar contra las autoridades. La murmuración acarrea juicio de Dios. Quiero que veamos las consecuencias de la murmuración. Lo primero que hace es que genera división. Hechos 6:1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sabéis? En ese momento, en ese tiempo, después de Pentecostés, ¿sabes cuánto pueblo, cuántas personas habían entre judíos y griegos? Cerca de 30.000. Claro. Mira, no hay nada que más le moleste al enemigo que ver una iglesia que está creciendo. Y el sabio Salomón decía que cazásemos las zorras pequeñas. Y creo que, aun la murmuración siendo una zorra que no es pequeña, es un lobo, creo que no tenemos conciencia clara del daño que puede hacer la murmuración cuando la iglesia está en ciernes. ¿Sabe lo que significa ciernes? Está dando fruto. No sabemos lo que el Señor hará con su iglesia, porque es su iglesia. No lo sabemos. Pero lo que está claro es que el diablo creará estrategias para destruir la obra de Dios, y se cumplirá lo que Jesús ya dijo en los últimos tiempos: los enemigos van a ser los de tu casa, por ignorancia, por inmadurez, por necedad. La murmuración tiene la habilidad de enfrentar a la gente, crea división, de hacer que el uno o la una vea al otro o a la otra como su enemigo. La murmuración dividió a la primera iglesia entre judíos y griegos, porque donde hay murmuración se producirá confusión. Es lo que les pasaba a las personas que se estaban ahogando en medio del mar. Estaban confundidos. Me han dicho que en este barco podemos salvarnos, y cuando miran quedan confundidos porque los veían peleándose, otros saltando por la borda porque no querían estar, porque ahí. La murmuración crea división y confusión. Rompe amistades. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. La murmuración consigue separar amistades. Personas que caminaron juntas están en tensión, y todo porque alguien dio rienda suelta a la lengua. De dos grandes amigos hizo dos grandes enemigos. Simón Bolívar dijo en una ocasión: el chisme y las murmuraciones son lo más pernicioso que existe, pues su labor nefasta es sembrar odio y rencor hasta destruir los más grandes lazos de amistad. Por eso el salmista, por eso
el autor de Proverbios define al chismoso como una persona perversa. Perverso es aquel que murmura y produce división y rompe amistades. Paraliza la obra de la iglesia. Así María fue recluida fuera del campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha hasta que María fue readmitida. La historia de la iglesia demuestra que la murmuración desciende el crecimiento de la iglesia. Desciende el crecimiento de la obra de Dios. La paraliza. La murmuración es un motivo de disciplina. Dios disciplinó a María, no la desechó, la disciplinó y la apartó del campamento hasta que estuviese restaurada. Pero claro, mientras disciplinas a personas a consecuencia de una actitud merecedora de disciplina, la obra se paraliza, porque ya no puede ejercer la función que tiene que ejercer esa persona. Y todos somos necesarios, pero Dios es justo. Y primero está la persona, y primero está la corrección, y primero está la disciplina, que el ser muchos puede hacer muchas cosas. Un chisme siempre tiene 3 víctimas. Aquel de quien se habla, aquel a quien se le habla y el que habla. Y la congregación sufre los daños colaterales. Un sabio fue visitado por un amigo que se puso a hablar mal de otro amigo del sabio. Y este le dijo: después de tanto tiempo me visitas para cometer ante mí 3 delitos. Primero, procurando que odie a una persona a la que amaba. Segundo, preocupándome por tus avisos y haciéndome perder la serenidad. Y tercero, acusándote a ti mismo de calumniador y maldiciente. Esto es sabiduría. No pensemos que podemos murmurar y quedar exentos de culpa. No pensemos que si murmuro quedaré exento de responsabilidad delante de Dios, porque no he sido llamado a murmurar, he sido llamado a bendecir, a amar, a soportar, a tratar mi causa de manera personal. ¿Cómo detener la murmuración? Yo sé que era la pregunta que teníais ahí, digo, eso, ¿cómo hago esto? Bueno, vamos a ver. Ayúdame, Señor. La murmuración terminará cuando no haya quien la escuche. La murmuración es un asunto de oferta y de demanda. Si mañana te dejan de pedir botes de plástico, ¿harás? ¿Botes de plástico? Vale. Pues con la murmuración es lo mismo. Se trata de oferta y demanda. Lo que no se vende deja de producirse. Augusto Ale era un pastor inglés y se preguntaba: ¿cuándo dejarán de hablar los habladores? Y él mismo se respondía: cuando los escuchadores dejen de oír lo que es malo. Por lo tanto, cierra tu oído a aquel que abre su boca en contra de otro. Vamos a quitar el producto del mercadillo de la iglesia. Que al final la murmuración sea un producto que no se compre. Que se le pueda decir: no te voy a comprar más este producto porque es malo, sabe mal y hace mal olor. Pero ¿de quién depende? De mí y de ti. No del pastor. El pastor pueda compartir lo que entiende que tenga que compartir. Y puedo terminar y ser juzgado, ser cuestionado. Pero tampoco es... Se lo decía el otro día
a unos hermanos, es que yo cuando entrego mi vida al Señor, el Señor me dio una mochila, yo ya sé el pago que tengo que hacer. Si Jesús les decía a sus discípulos, si a mí me hicieron esto, no me preocupa. ¿Sabéis lo que me quita el sueño, hermanos? No lo que se pueda decir de mí, no el juicio que se pueda hacer de mí. Y lo sabe el Señor, y lo estoy diciendo delante del Señor, y si no es cierto, Él lo sabe. A mí lo que me duele es la obra del Señor. Que la obra del Señor salga dañada. Eso sí que me duele. Eso me quita el sueño. Y la murmuración es un veneno mortal. Eso sí que me duele. Pablo decía, sufro por la obra de Dios. Tengo celos. Celo por la obra de Dios me consume. Y me consume, hermano. La murmuración terminará cuando nos demos cuenta de que al escuchar nos hacemos cómplices. Heródoto decía, el murmurador infringe daño cuando calumnia al ausente, y al que da crédito a la calumnia antes de saber la verdad es igualmente culpable. O sea, en la murmuración no solamente es el murmurador que infringe daño, sino que cuando calumnia al ausente, y el que da crédito a la calumnia antes de saber la verdad, ese es igualmente culpable. De manera que si yo voy a ti y murmuro sobre un hermano, y tú me escuchas y no frenas la murmuración, te estás posicionando como culpable de ese mismo delito. La murmuración se detendrá cuando reconozcamos que a quien únicamente beneficia es al diablo. De verdad, hermanos, de verdad vamos a darle ese privilegio al asesino de las almas. ¿De verdad pensáis que no debemos hacer algo para dejar de darle alas a aquel que quiere destruir la obra del Señor? ¿De verdad vamos a ser tan indolentes que no nos vamos a posicionar porque el único que se beneficia es el diablo? ¿O simplemente va a decir la fórmula mágica, te reprendo, Satanás? Aparte de reprender, lo que debemos de hacer es hacer. La murmuración terminará cuando se reconozca que interrumpe y paraliza la obra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero la bendición y la vida eterna desaparece cuando se desaparece la armonía y se posiciona la murmuración. ¿Es lo que queremos? ¿Queremos que la obra de Dios se interrumpa? ¿Se paralice? ¿O tomamos el domingo pasado de caminar en esa salvación que Dios había escogido para nosotros, sin murmuraciones y sin contiendas? ¿Vamos a seguir comprometiéndonos con Dios según lo que se predicó el domingo pasado, de que estamos llamados a una salvación que no es que ya somos salvos, sino que tenemos una manera de caminar que es la que marca nuestra salvación? Pentecostés no se produjo en un vacío, sino que se desató cuando los cristianos estaban unánimes, cuando se derramó el Espíritu Santo. Allí donde desciende el Señor, donde desciende de manera poderosa como en Pentecostés, es porque había un grupo de hombres y mujeres
que estaban en un mismo sentir, estaban unánimes, estaban orando, estaban esperando la promesa del Señor, y allí se derramó el Señor. Hubiesen estado murmurando, no hubiese habido Pentecostés. Es necesario que el cristiano reconozca que su murmuración impide la unidad. Y esto está hablando de unidad. No dice que busquemos la unidad. La palabra de Dios dice, mantengan la unidad. Porque ya hemos sido unidos en un mismo espíritu. Hoy se compartía la introducción en la palabra, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en un mismo Señor, en un mismo... Se trata de mantener eso, no de buscarlo, no, ya lo tenemos. Lo que hay que es mantenerlo. Es imprescindible para la salud de la Iglesia. Quitar la murmuración es imprescindible para la salud de la Iglesia. La murmuración finalizará cuando se entienda que va dirigida contra Dios y que eso es pecado. Agregó Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo murmuraba de Moisés, se quejaba Moisés porque solamente tenían maná. Ya se olvidaron de lo que pasó en Egipto, ya se olvidaron del Mar Rojo, ya se olvidaron de todas aquellas cosas que Dios había hecho. Y estaban cansados del maná, que era aquello, esto no se puede aguantar, todo el día maná. Queremos codornices. Oh, era la carta. Pero hermano, que seguimos a la misma, que seguimos queriendo tener un Dios a la carta, y lo que no me gusta no me lo como. Cuando el cordero hay que comerlo todo. Hablábamos hace poco de que hay algo que hay que comer que no es agradable, que son las hierbas amargas. Y entonces el pueblo se queja contra Moisés y dice, pues vale, ¿qué queréis? Carne, codornices, hasta que le salieron por las narices. Es que lo dice la Biblia, lo podéis leer. Y al final, ¿sabes qué pasará? Que puede ser que aquello que no paramos de pedir, al final, el fruto de esas actitudes de murmuración produzca en nosotros que por nuestras narices salgan cosas que al final van a perjudicar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual y la vida de la Iglesia. Lo que Dios espera de nosotros. En cierta ocasión, Noé, un hombre de Dios, se embriagó. Lo sabéis, ¿no? Él se embriagó. Él, cuando llegó, plantó una viña, la viña le dio vino, la viña le dio uva, hizo vino, y el hombre se emborrachó. Y quedó desnudo en la tienda. Cam, uno de sus hijos, lo vio. E inmediatamente salió a divulgar la falta de su padre a sus hermanos, Sem y Jafet. Cuando cambió el comportamiento erróneo de su padre, no estamos justificando la actitud de Noé, no estamos diciendo que estuviera bien hecho, se equivocó, Noé se equivocó, pero Cam no tuvo ninguna compasión. No tuvo ninguna compasión de su padre. Lo vio e inmediatamente salió a divulgar la falta de su padre a sus hermanos Sam y Jafet. Cuando cambió el comportamiento erróneo de su padre, no tuvo ninguna compasión. No se condolió de él. Tampoco guardó el asunto en secreto, sino salió corriendo a decírselo a sus hermanos y expuso la vergüenza de su padre. ¿Sabéis quién era su padre?
Noé era la autoridad de la familia. Y esa autoridad le era delegada por parte de Dios. Se equivocó. Pero no ocurrió. Sus hermanos Sem y Jafet entraron respetuosamente a la tienda, de espaldas, y no miraron la vergüenza de su padre, no le vieron ebrio. ¿Sabéis qué? Que eso espera Dios de vosotros. Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Sabemos que la conducta de Noé era equivocada. Él no debió embriagarse. Pero Cam no entendió, no vio cuán serio era el asunto de la autoridad. El padre era la autoridad delegada por Dios que él estableció en la familia. Cuando Cam vio el comportamiento erróneo de su padre, no tuvo ninguna compasión. No guardó. Y vemos en Génesis, cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, sea el siervo de los siervos de sus hermanos. Dijo además: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, cuando Canaán sea su siervo. Por todo lo expuesto, hermanos, en esta mañana es necesario que reflexionemos acerca de nuestras palabras, pero también que reflexionemos a quién prestamos oído. Porque algo que tú no puedes hacer es evitar que otro te hable, pero lo que sí puedes hacer es cerrar el oído para oír lo que el otro quiere decirte. La murmuración envenena nuestras vidas, resquebraja la unidad, daña la obra de Dios. Por eso el Señor en esta mañana nos invita, nos amonesta, nos exhorta a desechar la murmuración y el chisme. Murmuración y chisme contra nuestros hermanos. Murmuración y chisme hacia las autoridades. Y que pasemos a ser fuentes de bendición y respeto. Yo no estoy llamado a pensar como tú. Estoy llamado a amarte y a respetarte. En lo fundamental, irreprensibles. En lo secundario, respeto. Esta iglesia tiene doctrinas fundamentales. Son inamovibles. Son incuestionables. Pero tiene doctrinas secundarias en las que algunos podéis no estar de acuerdo. Pero ante eso, respeto. Hermanos, evitemos el pecado de la murmuración y el chisme, recordando algo importante, teniendo a Dios delante, que a Dios no le agrada y que daremos cuenta a Dios por ello. La iglesia, la obra de Dios, es la niña de los ojos del Señor. Y hay aquel que la tocó, pero hay aquel que sea tropiezo. Más vale que se pongan la rueda de molino al cuello de su hermano. Por lo tanto, hermanos, no murmuremos, no prestemos oído a la murmuración, seamos valientes, valientes, hermanos, seamos valientes, que podamos estar afirmados en la verdad de Cristo y seamos capaces de exhortarnos a quien quiera murmurar,
Seamos valientes, exhortemos a quien quiera murmurar. Exhortemos o frenemos o paremos a aquellos que llegan a nuestras casas con cualquier chisme. Seamos sabios en nuestro hablar, hablemos solo lo que realmente sea para la edificación. Que lo que podamos estar hablando entre nosotros sea lo que realmente nos edifica como personas y aquello que puede edificar la iglesia del Señor. No hablemos palabras vanas que no son de provecho para nadie. Bendigamos y no maldigamos a nuestro prójimo. Bendigamos y no maldigamos a las autoridades. Y te dejo con esta pregunta. ¿Te animas a aceptar este desafío de parte del Señor en esta mañana? ¿Te animas? ¿Aceptas este desafío de no murmurar? Ser un hombre y una mujer que bendice, pero de ser valiente y poder decirse: lo que estamos haciendo esto no glorifica a Dios. ¿Qué estamos aquí murmurando? ¿De quién estamos murmurando? ¿De qué estamos cuestionando? ¿Te animas? Vamos a pedirle al Señor que nos ministre a través del grupo de alabanza. Y quisiera que ahí donde estás seas desde la honestidad, no desde el mecanismo religioso. Desde la honestidad. Si quieres aceptar este desafío de parte del Señor, yo te invito a que te pongas en pie, como muestra de que aceptas ese desafío. Que no, que decides, y yo juntamente con vosotros, que no quiero ser un murmurador y un chismoso. Y que Dios, a través de su gracia, me ayude a poder ser fuente de bendición. Alaba al Señor. Y mientras alabas, medita, deja que el Espíritu Santo te ministre. Por si hay que decirle algo, por si hay que cambiar alguna actitud, si hay algo en nosotros que necesita ser cambiado, ordenado. Hoy es el momento y el tiempo para decirle al Señor: ordena, Señor, ordena.